No es una cortina de humo la nueva propuesta de pena de muerte reintroducida por la presidenta Dina Boluarte. Así lo ha dicho ella en el Consejo de Seguridad del Estado, adelantado tras el asesinato del cantante Paul Flores, que falleció trágicamente en medio de un ataque, de una emboscada, de un atentado contra el bus de su orquesta de Armonía 10 en la madrugada del domingo. Esto evidentemente no solo ha conmocionado al país, sino que ha vuelto a poner sobre la mesa este tipo de propuestas. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriansen, además de anunciar el adelanto de este Consejo de Seguridad del Estado, anunció dos acciones más. Una, la imposición del estado de emergencia para Lima y Callao por 30 días, que ya se oficializó, y la otra, la reforma o la reorganización del sistema penitenciario. Sobre eso no ha dado mayores detalles, pero es evidente que si lo dice es porque sabe perfectamente que buena parte de las instrucciones para estos crímenes se originan en las cárceles del país. Eso es algo que en realidad no es nuevo, pero que el crimen organizado ha desarrollado e impuesto no solamente en el Perú, sino en otros países de América Latina. Las cárceles son tierra de nadie. Y bueno, el estado de emergencia ya se oficializó, ya salió el decreto al respecto, y siempre se dice que es una medida paliativa o que es una medida populista, que la presencia de las Fuerzas Armadas, como ya se está viendo en algunos puntos para patrullar, finalmente no funciona, que las Fuerzas Armadas tienen otro tipo de formación, pero policías como Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la institución, señalan que, entre otras cosas, sí es muy útil a la hora de hablar de la suspensión, por ejemplo, de la inviolabilidad del domicilio, que es un derecho inherente en un orden constitucional regular, ¿no? Entonces esta suspensión puede ayudar. En fin, es evidentemente un tema muy complejo, ha tenido un correlato ya con 4 mociones de censura contra el ministro del Interior Juan José Santibáñez, que parecía bañado en aceite, ¿no? Al que parecía no afectarle absolutamente nada. Y ahora parece que no solo APP, sino hasta Fuerza Popular se está volteando para pedir finalmente la cabeza política del ministro ante lo que es un clamoroso deterioro de la seguridad ciudadana en el Perú y en el Perú en general, ¿no? Porque esto incluso ha pasado en Jicamarca, ¿no? En San Juan del Lurigancho, saliendo de un concierto de Jicamarca. Pero la inseguridad se ha multiplicado por todos lados. Ok, entonces la presidenta dice, y ahora vuelve, porque ayer lo dijo, y hoy ha vuelto a decir que esto no es una cortina de humo, que le pide a la clase política que ponga en agenda el tema de la pena de muerte. ¿Es nuevo? No es nuevo. ¿Es poco posible? Es muy poco posible. El Perú firmó la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el famoso Pacto de San José, en el año 1978, que impide, entre otras cosas, que se sumen nuevas variantes, ¿no?, de la pena de muerte. En ese momento había un número, ¿no?, de motivos por los cuales se podía condenar a muerte, pero al año siguiente de la firma en el 79, la nueva constitución eliminó prácticamente todos, dejando solamente la traición a la patria, ¿no?, en caso de guerra con el extranjero, como la única posibilidad en realidad de establecer la pena de muerte. Y es en realidad algo que va en línea con todo el resto de América Latina. Prácticamente toda América Latina no practica ya la pena de muerte. Entonces es un debate que siempre sale, pero ¿cómo la señora Boluarte nos puede decir que no es cortina de humo si apenas en diciembre, hace solamente 3 meses, instruyó a el cuerpo diplomático, a Torre Tagle, para que el Perú vote a favor de una moción de moratoria, de suspensión de la pena de muerte, que firmaron en total 130 países, un récord. La anterior había sido solo 107, ya son 130. Entonces, claro, hay una suerte de contradicción en el sentido que se reinicia o se quiere reiniciar este debate de la pena de muerte. La señora vota porque se anule más bien o se suspenda como figura en general,
y ahora otra vez está en eso. Entonces quiere que creamos que no es una cortina de humo. Los hechos están ahí. No solamente habría que denunciar el Pacto de San José y de hacer reformas constitucionales, es decir, estás hablando de algo sumamente complejo, que además implica que el Perú sería el único país de América Latina, con Venezuela, que denuncian el Pacto de San José. Y entonces, bueno, ¿eso en qué situación nos dejaría? En Ecuador, Daniel Noboa está yendo a la reelección, ¿no? Que es supuestamente considerado un presidente de mano dura. Y Daniel Noboa no está hablando de reintroducir, entre otras, la pena de muerte, ¿no? En estos casos. Es un tema, es un tema. Hay candidatos o precandidatos presidenciales como Carlos Álvarez que proponen la pena de muerte. Es un tema que suena sumamente bien, pero finalmente es un tema que no solamente, digamos, es contradictorio con un sistema democrático, sino que es de muy, muy difícil aplicación. El país que más personas ejecuta al año por pena de muerte es Irán, alrededor de 900. Le sigue Arabia Saudita, está por ahí Corea del Norte, y así. El año pasado en Estados Unidos ejecutó a 25 personas que habían sido sentenciadas a muerte, pero ojo, el que menos tiempo, el que hace menos tiempo había recibido la pena de muerte era 6 años. Alguno había recibido hace 35, 40 años. Joe Biden indultó el último día de su mandato a 37 condenados a muerte. Y eso es lo que precisamente Donald Trump quiere evitar. Ha dicho que incluso va a anular esas conmutaciones de pena, esos indultos. Y lo que quiere Trump es una orden ejecutiva el primer día de su mandato que no da más instrucciones, ¿no? Señala que se va a impulsar la ampliación de la pena de muerte, por ejemplo, para quienes asesinen policías, y se habla de violadores, se habla de asesinos. Hasta ahora, como tanto de lo que dice Trump, se queda un poquito allí en el aire, pero ha sido una intención declarada. Así están las cosas, pero hay que reconocer entonces que la presidenta Boluarte es la primera mandataria que en lo que significa una ola de criminalidad, hay que recordarlo también, en todo el continente, países como Ecuador o como Chile, no se imaginaban la situación de criminalidad que iban a atravesar precisamente a raíz del fortalecimiento del crimen organizado. Y en estos países no tienes a los presidentes clamando y reclamando la pena de muerte. En Argentina máximo pues es Susana Jiménez y de repente pues elementos un tanto, ¿no?, aislados, de alguna manera excéntricos o parte del espectáculo, qué sé yo. Entonces, si la señora Dina Boluarte nos dice que esto no es una cortina de humo, entonces nos tiene que decir qué es. Cómo ella indica que el Perú acabe de votar hace poco con una resolución completamente contraria a lo que acaba de declarar ella, y cuál sería pues su hoja de ruta, cuál sería su hoja de ruta para implementar la pena de muerte, porque si no, evidentemente nos vamos a quedar con la idea muy, muy clara de que esto sí es una cortina de humo.